Mi nombre es Armando Anguiano, bienvenido. Si estás por primera vez en la iglesia, siéntete como en casa. Estamos para servirte, somos una familia y me encanta pensar que la iglesia es una familia. Queremos dar la bienvenida a cualquier persona que está conectada en línea, especialmente hoy que tenemos nuestro Domingo Global, en donde nos conectamos con todos nuestros campus, y también le quiero dar la bienvenida a nuestro campus en línea. Les mandamos un saludo afectuoso desde Guadalajara, México. Y vamos a comentar una serie nueva. Vamos a estar hablando del libro de Santiago. Y estoy muy emocionado porque hay muchas partes en la escritura que me gustan, pero si hubiera escrito algo yo, podría haber sido algo similar a Santiago. Santiago es sumamente práctico. Hay consejos que nos pueden ayudar de una manera increíble y me encanta cómo escribe Santiago. Santiago sabemos que era hermano de Jesús y en la iglesia en Jerusalén se menciona en Hechos 1:15, era una persona respetada, era una persona aceptada y de alguna manera él también estaba llevando esto con mucha humildad y es una de las características del libro. La epístola de Santiago se divide en dos grandes partes. Los primeros dos capítulos tienen 53 versículos y los siguientes 3 capítulos tienen 55 versículos. Básicamente hay dos mensajes increíbles y sé que Dios nos va a hablar por los próximos 5 domingos que vamos a estar hablando acerca de Santiago. El título de mi mensaje es Una receta para la vida. Una receta para la vida. Y quisiera orar, quisiera poner este tiempo en manos de Dios y me encantaría que podamos juntos orar por la vida de John. John es parte de nuestro equipo de misiones. No sé hace cuántos años conozco a John porque tengo déficit de atención, pero me tocó casarlo. No pienses cuántos años, bro. Y John lidera un comedor en el que tú y yo somos parte. Y podemos bendecir a 300 niños todos los días dándoles de comer. Y cuando digo que tú y yo somos parte, no estoy hablando de algunos cuantos. Parte del dinero que siembras en esta iglesia va para poder apoyar esta obra. Y John tiene un sueño que ahora es nuestro sueño, porque todos los sueños de John yo también los adopto. Y tiene el deseo de abrir 10 comedores. El siguiente va a ser en Chiapas y el siguiente en Toluca. Estamos trabajando ya en esto. Así que quisiera que oráramos por su vida. Él está viviendo en esta temporada en Estados Unidos, tiene un propósito allá, pero seguimos en comunicación, en contacto. Y es increíble de verdad poder ver a la iglesia tocar la vida de estas personas. Así que es una bendición que tú y yo podamos seguirlo haciendo. Si no te importa ponerte de pie para bendecir la vida de John y de Mari. Vamos a orar por él y damos gracias, Señor, por la vida de John y de Mari. Gracias por tenerlos hoy en la iglesia. Te pido que sigas bendiciendo todo lo que hagan y que lo prosperes. Señor, gracias por la oportunidad de que el evangelio pueda ser una realidad en donde muchos niños no tienen acceso al alimento, ni al amor, ni al cariño de un papá. Te pido que como iglesia nos permitas seguir extendiendo tu reino y que no solamente sean 10 comedores, sino mucho más de lo que tú hagas a través de la vida de John y de Mari. Los bendecimos en este día, te damos gracias de poder ser parte de lo que estás haciendo a través de ellos. Oro por provisión y por recursos para cada uno de los comedores y Señor, te pido que bendiga su vida y todo lo que está haciendo en esta temporada. También quiero tomar un momento para poner este mensaje en tus manos. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable en esta tarde y que no solamente recibamos información, sino transformación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se inspiraron en John para hacer la serie de Yellowstone. Nomás ya no viene con el sombrero, bota así todavía. El sombrero, bro, ¿dónde quedó? Bueno, voy a estar hablando hoy de Santiago y lo dividí en 5 puntos. Voy a tratar de cubrir los aspectos más importantes del capítulo y en verdad estoy tan contento de poder empezar esta serie.
Antes de comenzar, también quiero decirte que probablemente semana a semana estás viendo algunos avances en la iglesia. Estamos trabajando en la parte de atrás del cunero y gracias a tus ofrendas y a tus ofrendas especiales hemos seguido logrando avanzar. Estamos ya trabajando para poner nuestros aires acondicionados y si Dios pone en tu corazón seguir aportando, seguir dando alguna ofrenda especial, en verdad Dios te lo va a agradecer, yo también. Y sé que en 6 meses, que fue mi oración, vamos a poder tener esta iglesia al 100% terminada para poder seguir extendiendo el reino de Dios. Santiago capítulo 1, verso 1, él saluda como siempre, hey, ¿cómo están? Y generalmente todas las cartas del Nuevo Testamento empiezan así con un saludo y estoy orando por ustedes, pero en el verso 2 dice esto: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cuando estaba empezando a estudiar, yo dije, Santiago es medio sarcástico, pero algunos comentarios bíblicos, teológicos dicen que su comunicación en algún sentido es un poco sarcástica, porque sería como decirle a alguien, hey, qué buena onda, qué bueno verte, el próximo mes vas a tener un montón de problemas para que estés contento y me llames y te saques unos selfies y las subas en tus redes sociales platicando de que le estás pasando súper mal, pero estás feliz. Es lo que está diciendo Santiago. ¿Saben? La vida cristiana no es fácil, es complicada. Y él nos dice, no se preocupen, van a pasar muchas pruebas, pero deben de alegrarse mucho. No solamente se alegren, sino alégrense mucho. Dices, ¿cómo quieres que me alegre cuando estoy pasando una situación tan complicada en mi vida? Y claro, tiene mucho que ver, porque lo que está hablando acá es que nuestra fe es la manera como crece, con constancia y con pruebas. En otras palabras, si no vienen pruebas a nuestra vida, no hay fe. Y pues si tienes dinero en el banco y ya pagaste todos tus gastos del mes, pues a lo mejor ni te acuerdas de Dios. Pero si no tienes dinero en el banco y ya van 3 veces que te hablan para cobrar la renta, te aseguro que ya estás puesto de rodillas pidiéndole a Dios que haga algo en tu vida. Entonces las pruebas siempre nos van a guiar a crecer en nuestra fe. Y si queremos estar completos y perfectos y que no nos falte nada, entonces tenemos que experimentar un proceso de fe. Ahora, cuando hablo de la fe, no estoy hablando de que todo va a estar bien. A veces vendemos mal la idea de la iglesia y le decimos a la gente, hey, ven a la iglesia, está súper chida, el pastor es buena onda, está tatuado. A veces así comparten. Y todo te va a ir de maravilla. Si vienes a la iglesia, todo va a estar bien. No es cierto. Aquí dice que vas a tener muchas pruebas. Pero lo que sí deberíamos de decirle a la gente es, mira, si vienes a la iglesia vas a conocer a Jesús. Jesús murió por tus pecados y Jesús va a estar contigo en medio de todo. Y esto es maravilloso. Porque no es lo mismo pasar por dificultades y dolor y desgaste y situaciones complicadas que la vida tiene y pasarlas de una forma solos o pasarlas acompañados de una familia que sabe que le importamos, que tenemos amigos, que somos parte de un grupo y que además podemos estar conscientes de que Dios, Jesucristo, está con nosotros. Y la fe es más o menos algo así. Y lo que está hablando Santiago. Tengo un amigo que quiero mucho que se llama Gerardo. Algunos tal vez ya escucharon esta historia, pero es una historia fascinante. Entonces mi amigo Gerardo es la persona que se encarga de recoger los aviones de Aeroméxico. Entonces Aeroméxico compra un avión y le hablan y le dicen, Gera, ya está el avión, lánzate, Japón o donde sea. Entonces llega Gerardo, viene por el avión está sin asientos, sin logotipos, y entonces
Le habla a su esposa, Loren, le dice, ya estoy acá, vamos, está bien, te llamo al rato. Entonces mi amigo Gerardo se sube al avión, levanta el avión, 20,000, 30,000, 40,000 pies, 50,000 pies, le apaga una turbina, y entonces ya empieza a volar con la otra turbina, luego prende las dos turbinas y apaga la otra, y ya. Pero llega un momento en donde está a 40,000 pies, lleno de adrenalina, y apaga las dos turbinas. Y apaga todo el sistema eléctrico del avión y lo desploma literalmente. Lo desploma. Algunos tienen la misma expresión cuando a mí me contaba Gerardo. Y yo, ¿qué? ¿Estás loco? Bro, búscate una chamba normal. ¿Qué te sucede? ¿Tienes problemas? Yo soy pastor, puedo orar por ti. Y entonces lo que hace cuando desploma el avión es que lo va prendiendo, lo va reviviendo. Y si el avión funciona bien, pues le habla a su esposa y le dice que sí pasó la prueba. O sea, lo prende, vuelve a volar, lo enciende, ve que todo funcione. Y esto es para que cuando tú y yo compramos un boleto en Aeroméxico, sepamos que el avión puede responder en medio de las dificultades o fallas que se le puedan presentar. Así es nuestra fe. Nuestra fe es probada a través de las pruebas para que tú y yo podamos reaccionar en el momento de las dificultades en donde necesitamos tener una fe sólida y una confianza absoluta en Dios. Así que mi punto número 1 es: las pruebas fortalecen nuestra fe. En el verso 5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Estas personas no deberían de esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Sentí como si me estuviera tomando un café con Santiago y le dijera: qué buena onda, ¿cuándo te vuelvo a ver? Ya me tengo que ir. Porque está durísimo lo que está diciendo aquí. Y me encanta pensar que dice que si necesitamos sabiduría se la pidamos a Dios y no duden que Él se las dará. O sea, no dice: mira, si eres buena persona, si vas a la iglesia los domingos, si tratas bien a tu esposa o otras condiciones, entonces Dios te dará sabiduría. No, dice: necesitan sabiduría, pídansela a Dios y Él se las va a dar. Y no sé tú, pero yo necesito sabiduría para manejar mis finanzas. Necesito sabiduría para ver cómo moverme en medio de este mundo y que Dios pueda bendecirme, y cómo poder tener mejor mi matrimonio, y cómo poder cuidar mejor a mis hijos y todo lo que tengo que hacer. Necesitamos sabiduría. Sabiduría es un tesoro enorme que en repetidas ocasiones en la Escritura dice que necesitamos, y tenemos el acceso solamente por el hecho de pedirla. Pero luego pone una condición: asegúrense que su fe sea solamente en Dios. Entonces, cuando tú y yo decidimos en nuestra vida, constantemente tomamos decisiones, siempre tomamos decisiones en dos opciones. Una es confiar 100% en Dios. Tengo esta situación, Señor, y decido confiar 100% en ti. O confiamos en nuestros recursos, en nuestro dinero, en nuestros amigos, en el psicólogo, en la esposa, en el pastor, en las diferentes alternativas. Nos recomiendan un libro de superación personal y ya lo leímos 4 veces. Yo no estoy diciendo que esto esté mal, no me malinterpretes. Pero sabes, cuando tú te acercas a Dios y confías plenamente en Él, qué interesante lo que voy a decir, lo voy a decir con cuidado. Dios no tiene alternativa. Pero cuando tú le das un poco la espalda a Dios e intentas hacer muchas cosas y si no funcionan, entonces vuelves a recurrir a Él. Dios también es lleno de gracia y misericordia. Pero sabes, cuando estamos dudando,
no puede operar nuestra fe. Me encanta cuando Jesús sanaba a alguien, siempre le decía: tu fe te ha sanado. Qué interesante. La fe tiene el poder de hacer milagros o de recibir milagros. La fe tiene el poder de transformar nuestra vida. La fe tiene el poder de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y lo contrario a la fe es la duda. Y dice: una persona que duda tiene su lealtad dividida, es inestable. Es como una ola del mar que el viento arrastra. Estas personas no deberían de esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entre Dios y el mundo. Entonces, el mundo no es malo. A veces la iglesia, anteriormente, era muy separatista y decía: no te juntes con tus amigos del mundo, te van a no sé qué. O no vayas con esos pecadores porque no son cristianos, y muchas cosas. Ya sabes de lo que te hablo. Pero en la agenda de Jesús decía algo más o menos así: en esta mañana voy a desayunar con este cobrador de impuestos, en la tarde voy a comer con esta prostituta, en la noche me voy a juntar con este ratero. Jesús vino al mundo. Jesús no se separó del mundo. Jesús de hecho vino a rescatar al mundo. Entonces la iglesia, tú y yo tenemos que ir al mundo. El problema es que tenemos que ir, pero el mundo no puede venir a nosotros. Y es como si fuera un barco, un yate de 10 millones de dólares o de 100, del precio que quieras. Tú y yo fuéramos este bote hermoso, pero el mundo fuera el océano. Y esos botes tienen la capacidad de ir a donde quieran. En otras palabras, tienen mucha estabilidad. Pero el problema es que si al bote, que es nuestra vida y representa nuestro espíritu y todo lo que Dios quiere hacer, y está sobre el océano, no pasa nada. Jesús dijo: vayan al mundo, pero no pertenezcan a él, que el mundo no los, ¿cómo decía? No dice eso. Contamine, dice Sara. Los envío al mundo, pero no pertenecen al mundo. Algo así, Juan 15. Entonces el bote es nuestra vida, el océano es el mundo. Podemos ir, podemos navegar, podemos atravesar continentes, océanos, pero si el océano se empieza a meter en el barco y se empieza a contaminar, si el mundo empieza a entrar en nuestra vida, no solamente vamos a perder la estabilidad, sino que además nos vamos a hundir. Entonces Dios nos llama a pedir sabiduría. Ese es mi punto número 2. Necesitamos sabiduría. Qué interesante, ¿no? Poder estar con las personas que necesitan de Jesús. ¿Cómo el mundo va a saber acerca de Jesús si nunca te acercas con ellos? Escuché la historia de Juan Cano, que está en un podcast de Sergio Ornung, y él era uno de los principales narcotraficantes en España. Y su persona, su mano derecha, le comparten de Cristo y entonces se convierte al cristianismo. Y entonces este hombre, Juan Cano, va con la persona y le dice, le comparte el evangelio, le habla acerca de Jesús, le dice lo que está pasando en su vida. Y este capo de la mafia está llorando delante de él diciéndole: ¿por qué nunca nadie vino a decirme esto? Estamos aquí para transformar el mundo. El mensaje del evangelio tiene el poder de transformar el mundo. Y tú y yo somos enviados al mundo, pero no tenemos que dejar que el mundo entre en nosotros. El verso 19 dice: mis amados hermanos. Pensé que cuando llegas de trabajar a tu casa, después de un día largo, y tu esposa te recibe así: ¿qué onda, mi amor? ¿Cómo te fue? Espero que hayas tenido un día lindo. ¿Tengo que hablar contigo? ¿Y ya valió? ¿Estás esperando que se vaya la luz? ¿Que llegue la suegra? ¿Que algo suceda? O sea, ya sabes que algo va a suceder. Mi amor, ¿cómo tuviste tu día hoy? Tengo que hablar contigo. Híjales. Y aquí Santiago más o menos nos está preparando, ¿va? Tan lindo Santiago. Mis amados hermanos. O sea, ahí viene la pedrada. Quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar
su alma. Y la palabra clave aquí es entiendan. Amados hermanos, quiero que entiendan, lo dice con mucha dulzura, ojalá entiendan. Y lógicamente, aquí hay un proceso en donde lo primero que nos pide es que seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. El enojo es algo que nos va a traer veneno en nuestro corazón y nos va a amargar. Y nadie quiere tener de amigo a un amargado, te lo aseguro. ¿Sabes? A veces Dios nos habla y mientras el pastor está diciendo algo o lees algo en tu Biblia, empiezas a cuestionarlo, empiezas a discutir. Yo por eso me compré una Biblia electrónica, porque tenía una Biblia de papel y le arrancaba las páginas. De verdad, decía, esto no me gusta. ¡Frac! No hacía nada con las páginas, no vayan a pensar mal. O sea, no las usaba para fumar hierba ni nada de eso. Pero todo lo que no te gusta en la Biblia se lo puedes quitar si es de papel. Y lo que realmente necesitamos es entender que el consejo de Dios es algo que tenemos que ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Ahora, el verso 21 dice algo poderosísimo. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y no dice que Dios va a venir y va a quitar de tu vida lo malo y lo sucio. Entonces no le eches la culpa a Dios. Esto es algo que no le toca a tu esposa, no le toca a tu esposo, no le toca al pastor, no le toca a Dios, es algo que te toca a ti y a mí. Dios nos dice en su palabra que tú y yo tenemos que quitar lo malo y lo sucio. Ahora vamos a ver por qué en los siguientes versículos. Y que Dios ha sembrado una palabra en nosotros que tiene el poder de salvar nuestra alma. Esto es alucinante, porque en el alma tenemos nuestras emociones. Y cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios caiga en buena tierra, nuestra alma empieza a ser transformada. No solamente nuestro espíritu va a la vida eterna, sino aquí y en el ahora nuestra alma es transformada. Y entonces ya no nos ofendemos tan fácil, ya no nos enojamos tan fácil, ya no perdemos el tiempo para estar discutiendo con nuestra esposa todos los días por tonterías. Empezamos a caminar en una transformación de lo que Dios quiere hacer. Podemos vivir con libertad, podemos encontrar el propósito, podemos saber que Dios tiene buenos planes para nuestra vida. Entonces esta palabra empieza a cambiarnos y sin darnos cuenta nos transforma. Es peligrosísimo leer la Biblia y obedecerla, porque te puedes convertir en una persona que jamás hubieras imaginado. Un día, el menos pensado, puedes estar aquí arriba predicando, como me pasó a mí. Y eso no es malo, no me malinterpretes. Pero la Biblia es un libro que me encanta decir que no solamente está vivo, sino tiene el poder de la resurrección. Y cuando vamos a la palabra de Dios, podemos encontrar resurrección para nuestro matrimonio, resurrección para nuestros sueños, resurrección para nuestras finanzas, resurrección para todo lo que queremos hacer, para lo que nos proponemos. Si te ha ido mal, si la vida te ha tratado increíblemente mal. Y Dios no es un Dios de una oportunidad nueva, ni dos, ni tres. Es infinito en misericordia y siempre tiene planes para nosotros. El problema es que muchas veces estamos viviendo fuera de los planes. Nos bajamos del lugar que nos va a llevar a los planes que Dios tiene para nosotros. Y ahí es en donde tú y yo tenemos que ir y buscar que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, crezca y nos transforme. Me encanta esto. Tiene el poder para salvar su alma. He hecho un poco público en algunas ocasiones que luché mucho con el tema de depresión y hasta el día de hoy sigo medicado, pero llegó un momento en mi vida en el que ya no me sentía mal y te puedo testificar que la palabra de Dios hace algo increíble. O sea, si realmente estás pasando por problemas emocionales, si experimentas depresión, si estás en un tiempo de angustia, si tienes sueños catastróficos, si tienes ansiedad, si tienes temor nocturno, la palabra de Dios es medicina para nuestra alma, lo dice la Escritura en Salmos, y puede transformarnos de una forma tan poderosa. Así que el punto número 3 es: tenemos que librarnos del pecado.
Me brinqué al 4. Voy a regresar al 3. Tengo dislexia, ya saben. Es normal. No, me brinqué el 12, ¿verdad? Y me fui hasta el... Claro, me fui hasta el 19. Nadie me dijo, va a ir el 12. ¿Estás conmigo? Punto número 1 era... Las pruebas fortalecen nuestra fe. 2, necesitamos sabiduría. 3, tenemos que liberarnos del pecado. Oren por su pastor para que se le quite la dislexia. Verso 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos. El pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces dice que Dios nos va a bendecir si soportamos con paciencia las pruebas, pero también dice que Él no nos tienta. Vamos a explicar. Entonces Dios lo que quiere desarrollar en nuestra vida es la paciencia. Ayer fuimos a comer y el servicio estuvo lento en un restaurante de sushis. Y entonces al final había 2 sucheros y preparaban comida para llevar y para los del restaurante. Y agarré a Michelle y le dije, amor, ¿cómo resolveríamos el problema del restaurante para que atiendan más rápido y los clientes estén satisfechos y regresen? Entonces ya nos pusimos a debatir ahí y yo, pues yo quería arreglar el problema del restaurante, ¿no? Estaba inquieto. Y luego nos fuimos a comprar una nieve de yogurt en la Glorieta Chapalita. Entonces llegamos, estaba un chavo atendiendo que era muy lento. Y había 3 señoras adelante de nosotros, Michelle y yo, y atrás había una cola como de 10 personas, 8 o 10. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Despierten a esta niña. 8. Y entonces el chavo estaba atendiendo y yo me empecé a poner nervioso. Dije, me meto, le ayudo. Y luego me decía Michelle, ¿y de qué son los sabores? Y pues vimos todo el restaurante por arriba y por abajo y no decía de qué eran los sabores. Qué buena mercadotecnia, te vendo algo que no sabes qué es lo que vas a comprar. Come on, ponle ahí de qué es el sabor. Y entonces la señora que estaba al lado sacó una tarjeta de esas de puntos. Espero que no estés aquí, no estoy hablando mal de ti. Si estás aquí, acércate conmigo al final. Y sacó su tarjeta de puntos. Y entonces llegó como la mamá del chavo y le dijo, no, esas tarjetas ya no sirven. Y entonces ella, ¿cómo que no sirve si esta me da puntos y helados gratis? Y el otro chavo se empezó a quejar que no se le habían enseñado a tiempo. Y había 8 personas atrás y yo quería mi nieve. Y entonces le dijo, no, es que ahora lo metemos en el sistema. Y entonces le dijo, ok, méteme al sistema. Y yo, ¿en serio? Te doy 500 pesos, te compro 5 nieves, ya vete. ¿No estás viendo la fila? Y cuando llegó el turno, ¿de qué la quieren? De lo que quiera, la más rápida. Y entonces dije, qué desesperado soy. ¿Y sabes qué es lo peor? No tenía prisa, no tenía nada más que hacer. O sea, hubiera estado increíble disfrutar el momento de hacer fila 10 minutos por una nieve de yogur. Pero no. El neuras de tu pastor quiere todo rápido. Y lo interesante es que en el Evangelio nos habla de cosas prácticas. Semilla. O sea, semilla, regresas a la siguiente semana y no hay nada. El perro se hace pipí nomás, pero no hay nada. Y vienes a la siguiente semana y hay una cosa así. Se alcanza a ver algo verde. Y después de mucho tiempo, el bambú tarda 7 años creciendo hacia abajo y después crece hacia arriba. Los mangos tardan 7 años en dar su primer fruto. Y nosotros queremos en una semana que Dios transforme nuestra vida. Amén, yo también. Dios bendice a los que soportan con paciencia. Ahora, tentaciones. Yo he escuchado algunas veces cosas así.
Oye, es que estoy pasando esta enfermedad, tengo este dolor, pero este dolor se lo ofrezco a Dios. O estoy en medio de esta enfermedad terminal y se lo ofrezco a Dios. Y sabes, yo creo que esto es algo que está mal entendido, porque Dios es papá. Y yo jamás le daría una enfermedad a mis hijos para que me amaran más. Porque si yo les diera algo malo a mis hijos, el primero que sufriría soy yo. Vivimos en un mundo caído y la enfermedad es parte de este mundo caído. Pero Dios tiene puras cosas buenas para nuestra vida. Dios no nos tienta. Dios no quiere nada malo para nuestra vida. Al contrario, Él tiene buenos deseos. El problema es que muchas de las cosas que pasan con el pecado dice que vienen de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y finalmente dice que el pecado da a luz muerte. Entonces vivimos en una vida luchando, espero que lo pueda explicar bien, en donde tú y yo queremos cambiar nuestra vida de pecado, y todos somos pecadores, y también yo. Bienvenido al club, tranquilo, no pasa nada. Pero el pecado nos drena. Cuando estamos tratando de cambiar ciertas cosas y no podemos, o caminamos libremente en una vida de pecado, vas a vivir con un vacío enorme. Te va a drenar, es diabólico, escúchalo. Te va a robar tu propósito, te va a robar tu gozo, tu felicidad, todo. Y es diferente cuando estamos luchando constantemente con el pecado. Entonces, en una vida de pecado es más o menos como algo así. El título de mi mensaje, que tampoco lo dije, qué distraído estoy hoy. Ah, qué bueno, ¿cómo se llama? Amor, van 5 veces que lo escuchas. ¿Cómo se llama, amor? Eso, chiquita. Una receta para la vida. Entonces yo tengo gota en el pie, ¿correcto? Y no puedo comer carne, ni camarones, ni tampoco puedo comer quesos, ni espárragos, ni otras tantas cosas más. Pero pues yo me las como y pienso que no va a pasar nada. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que si tú no sigues las indicaciones de lo que te hace daño, entonces te va a doler el pie, se te van a convertir cristales en las articulaciones y te vas a despertar en la madrugada con un dolor de pocas. Y muchas veces así es nuestra vida. Caminamos, sabiendo lo que no tenemos que hacer, la Biblia nos lo dice, lo vamos a ver adelante, y pensamos. De hecho le dije a Sara, porque me dijo, amor, has comido mucha carne. No, qué manera de comer. Le dije, yo creo que Dios me sanó, porque no me daba nada. Y tenía un mes comiendo carne y filetes y camarones y duro y dale y quesos, y sin mi medicina, me valió gorro la medicina. Y entonces me dice Sara, oye, ¿qué onda contigo? Le dije, no, yo creo que Dios me sanó, amor. Ahí vengo el lunes en el aeropuerto, ahí cojeando y llorando, y en el avión que no aguantaba. ¿Sabes? Tenemos que lograr sacar el pecado de nuestra vida. Este es el punto número 3. Tenemos que liberarnos del pecado. Tú y yo tenemos que liberarnos del pecado. Y luego el punto que te dije, tenemos que entender, que ya lo compartí, entender su palabra, número 4, para llegar al 5, que es como la parte final y la parte un poco más retadora. No solo escuchen la palabra de Dios, verso 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¡Qué interesante! Ya me sané, puedo comer lo que quiera. No, sigues enfermo, no te engañes, te va a hacer daño. Pero así estamos muchas veces, pensando que podemos vivir en una vida de pecado y que nuestro matrimonio va a estar bien, que podemos seguir haciendo las cosas que no le agradan a Dios y que va a estar bien, que podemos. Me encanta cómo la Biblia dice, nadie se puede burlar de Dios. Nadie, Dios no puede ser burlado. Y dice, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Qué increíble manera de terminar de Santiago.
Entonces mi pregunta para ti es esta: ¿cuántos años quieres venir a la iglesia sin que tu vida cambie? ¿Cuántos años quieres estar casado sin disfrutar plenamente el propósito de tu matrimonio? ¿Cuántos años quieres seguir diciéndoles a tus hijos un montón de consejos sin que te hagan caso y ellos no lleven a cabo lo que estás esperando ver? ¿Cuántos años quieres seguir trabajando en tu negocio sin ver el fruto del cual habla la palabra de Dios? ¿Cuántos años quieres seguir perdiendo el tiempo viniendo aquí? Porque sabes, no sirve conocer la palabra de Dios. Te puedes saber la Biblia de memoria, pero si no haces lo que dice la Biblia, no va a suceder nada. El cambio y la transformación vienen cuando entiendes algo y cuando tienes el entendimiento. Lo que sucede como consecuencia es que lo llevas a la acción. Entonces, hace 15 años me diagnosticaron con ácido úrico y me explicaron: no puedes comer esto, no puedes avisar, esta es tu medicina. Listo, ya lo entendí. Me llevo mi medicina, me porto bien, como carne eventualmente, nunca me pasa nada. Pero en el momento en el que yo creo que es como dice esta escritura, que todo puedo hacer lo que yo quiera y entonces no la pongo en práctica, no hago lo que me dicen y me engaño a mí mismo, nada más satánico que engañarte a ti mismo, verte en el espejo y no darte cuenta de tu condición. Y puedes tener a todo el mundo diciéndote: hey, como que andas medio enojón, hey, como que te estás portando mal con tu esposa, le estás hablando feo. Y tú puedes decir: no, hombre, yo. Todos se dan cuenta, menos tú. Qué duro es el autoengaño. Y que el Espíritu Santo nos ayude, porque sabes, es un tema personal, no pienses en nadie más. Me encanta cuando hablo con parejas decirle: tú busca lo que tienes que cambiar y que Dios te lo revele. Y tú busca lo que tienes que cambiar y que Dios te lo revele. No trates de cambiar a la otra persona, tienes que cambiarte tú a ti mismo. Porque además, cuando se siembra la semilla, el cambio exterior no sucede si no hay un cambio interior. Dios cambia nuestro interior y después cambia el exterior. Y yo no puedo andar por la vida pensando que voy a comer carne y que no me va a pasar nada. Porque entonces Dios tiene preparado para nosotros un camino para correr y volar. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer y no obedecemos su palabra, vamos a caminar por esta vida renqueando. Y Dios tiene lo mejor para tu vida, pero tú te sales de ahí y estás como yo, con una vida medio a la cristiana, medio renqueando. Y unas cosas sí las tomas por obra y otras no. Y las que te conviene las crees y las que no te conviene no las crees. Dios nos está llamando a un estándar alto, imperfectamente y pecaminosamente, pero Él nos da la capacidad de poderlo obedecer. Y la obediencia trae límites y los límites traen sanidad y la sanidad trae libertad. No sabes cómo mi esposa y yo disfrutamos. Es un gozo y es una alegría saber que cuando va a empezar el mes nosotros ya pudimos diezmar y podemos estar tranquilos de que Dios está en nuestra vida. Ustedes no se dan cuenta, ni tampoco lo hago para que se den cuenta, pero Dios me ve, Dios me conoce, sabe que soy obediente. Y si nos pide algo más, que tiene que ir mucho más allá, tengo que obedecer. Me encanta obedecer las cosas más desafiantes de Dios. No me escuches mucho, Señor. Sí, porque Dios me ha puesto desafíos grandes, en muchas áreas, grandes, que duelen. Y no hay nada más increíblemente emocionante que poder obedecer a Dios y después ver su bendición en nuestra vida. Dios te bendecirá por su obediencia. Así que hablé de 5 puntos en lo que me acompañan en el teclado. Número 1, recuerda que las pruebas fortalecen nuestra fe. 2, necesitamos sabiduría. 3, Él desea que nos liberemos del pecado. 4, Él quiere que entendamos su palabra. Y 5, en la obediencia de su palabra encontraremos una vida de bendición. Es una receta para la vida hermosa. Hermosa. Podría vivir todo este año con estos 5 puntos y reconocerlos en mi vida y trabajarlos. ¿Sabes?
Estamos en febrero, ya corrió medio rápido el año, pero todavía le quedan 10 meses. Y quiero decir esto con mucho cuidado, pero Dios no nos ha llamado para tener una vida mediocre. Y no estoy hablando de dinero, escucha, no te hagas bolas. Dios no te llamó ni te rescató a través de su muerte en la cruz para que tengas una vida mediocre. Dios tiene un estándar mucho más alto para tu vida. Dice que Él tiene planes de bien y no planes de mal para darte futuro y esperanza. Él dice que Él quiere que prosperes en todo lo que hagas. Él da un sinónimo de la iglesia y de Jesús con el matrimonio. Jesucristo murió y derramó su sangre por la iglesia. En otras palabras nos dice, no hay nada más maravilloso que la iglesia. Y es lo mismo, no hay nada más maravilloso que el matrimonio. Dios dice que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Nunca en la escritura dice, ay, Jesús vino y murió en la cruz para que la pases más o menos bien de vez en cuando. Porque incluso me encanta esta parte. Y si tienes pruebas, disfrútalas mucho. Sería increíble como ver, ¿sabes que estoy en medio de esta prueba? Qué oportunidad tan grande para ver obrar a Dios. Si nos paramos con una perspectiva de fe y nos dejamos de hacer las víctimas y nos quejamos de todo y le echamos la culpa a Dios. Dios quiere bendecir tu vida. Dios tiene lo mejor para tu vida. Dios quiere que vivas el mejor año de tu vida. Y no te estoy diciendo porque el próximo año también te lo voy a decir, y el siguiente año también te lo voy a decir, porque podemos ver que Él siempre tiene reservado lo mejor para el final, como cuando multiplicó el agua en vino. Dios es un papá. Tenemos 2 hijos fuera de casa, y entonces Sara de repente dice que se sigue preocupando por sus hijos, porque nos queda Michelle, pero Sharon se va a surfear, ya se va ahorita a surfear, y entonces se preocupa. El otro compadre se va a ir a esquiar, Sara se preocupa. ¿Sabes? Siempre nos vamos a preocupar por nuestros hijos porque siempre queremos lo mejor para sus vidas. Y Dios es un papá que se goza con tu vida y que no está viendo cuando te equivocas para regañarte, sino por el contrario, te levanta. Ahora, una cosa importante, ya me extendí mucho, pero ya me emocioné. Porque cuando estamos en una iglesia de gracia, entendemos que la gracia es permiso para hacer lo que nos da la gana. Esta es una iglesia de gracia. Pero la gracia tiene un costo, el costo de la cruz y la sangre de Jesús. Nunca vas a cambiar tu vida, ni vas a salir del pecado, ni la vas a transformar por tus propios esfuerzos. Necesitas la intervención divina. Cuando entendemos el amor de Cristo Jesús, cuando entendemos que Él es un papá que nos ama, cuando entendemos que Él lo dio todo por nosotros y que quiere darnos lo mejor, cuando entendemos que nos dejó a su Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos guíe y nos transforme, ahí es entonces cuando nuestra vida empieza a ser transformada. Y el amor de Cristo Jesús, junto con su palabra y la semilla depositada en tu corazón, tiene el poder de salvar tu alma. Me encantaría pedirte que te pongas de pie y cierres tus ojos para poder orar. Cierra tus ojos en donde estás. Quiero que pienses algo particular que Dios te está hablando en tu vida. Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo haga lo que ninguna persona puede hacer, solo tú. Trae transformación en nuestros corazones. Trae transformación en nuestras mentes. Oro por cadenas rotas en nuestra vida. Oro por libertad. Oro por mentiras que el diablo ha puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Las derribamos en el nombre de Cristo Jesús. Oro por cualquier persona que se siente indigna o que está experimentando culpa y condenación. Señor, que tu Espíritu Santo sople vida y sople propósito en nuestros corazones y en nuestras mentes. No importa si te has caído una vez o 10 o 100 veces. Lo importante es que te vuelvas a levantar y que esperes que sea Jesús el que te ayude.
Señor, queremos vivir de acuerdo a lo que tienes para nosotros y a tus promesas. Te pido que pongas en nosotros un espíritu de fuerza, de amor, de dominio propio. Que nuestras vidas sean transformadas cada día más a tu imagen y semejanza. Que tu Espíritu Santo inunde nuestros corazones, toque nuestras almas y desafíe nuestras mentes. Sabemos que tienes lo mejor por delante. Y quiero terminar haciendo una oración. Si nunca le has entregado tu vida a Jesús, si estás hoy por primera vez acá, la Biblia dice que si nosotros confesamos a Jesucristo con nuestra boca y creemos que Dios lo resucitó, tendremos la vida eterna. Y de eso se trata todo, de Jesús y lo que hizo por ti en la cruz para la vida eterna. Así que quiero guiarte en una oración si quieres hoy entregar tu vida a Jesús. Y me encanta que como iglesia podamos orar juntos en voz audible, porque no quiero que nadie se sienta exhibido. Este es un asunto entre tú y Jesús. Hay otra parte en Mateo en donde dice que si tú niegas a Dios delante de los hombres, Él te negará delante del Padre en el cielo. Así que es el mejor día para poder recibir a Jesús. Y te quiero animar a que puedas hacer esta oración y la repitas conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y el día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que tu Espíritu Santo entre en mi vida. Un poco más fuerte, creo que podemos hacerlo. ¿Está bien si lo volvemos a hacer? Porque siento algo especial en la oración y es como confesar algo. Sentí que lo podamos volver a hacer. ¿Está bien? Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Reconozco que soy un pecador y acepto tu muerte en la cruz por mi salvación. Hoy te acepto como el Señor de mi vida. Te pido que tu Espíritu Santo entre en mí y me transforme en el nombre de Jesús. Amén.